Bueno, Goten.js, un framework para generar la estructura base de una aplicación web. ¿Quiénes somos? Capes Cintia y Alejandro Araneda. Hola. Ahí estamos. Ambos pertenecemos a la UNTREF y de paso aprovechamos la vinculación industrial con CS. En cuanto a qué vamos a tratar, siguiendo la agenda, es el marco teórico donde se desarrolla Goten, Goten como propuesta creativa más enfocada a la arquitectura de la aplicación y la arquitectura que genera en distintas tecnologías. Vamos a tener un espacio de conclusiones y después un espacio de preguntas. Luego ahora va a hablar Alejandro como para empezar el marco teórico. Arranco yo, muy bien. Bueno, para responder por qué Goten, lo primero que vemos es el tema de definir el código boilerplate, ¿no? Boilerplate es un término que viene de lo que es la prensa norteamericana, que cuando la prensa nacional repartía anuncios o incluso artículos a las prensas locales para que no se modificaran directamente, les mandaba la placa impresa, por ejemplo. En el caso de lo que sería el código, lo que hablamos es de un código que se repite de proyecto a proyecto, cambiando obviamente los identificadores, pero que, digamos, para el algoritmo o para quien recorre el código analizándolo, no le aportan mayor información. El ejemplo típico de lo que sería el código boilerplate, por ejemplo, en C tenemos lo que es las guardas en la siguiente. Ahí está, tenemos las guardas de los headers o en Java los métodos setter y getter. Las soluciones que generalmente se aplican para abordar el código boilerplate son, por ejemplo, los decoradores en lo que es Python o las anotaciones en lo que es Java. Todo lo que se engloba bajo el término de lo que sería la metaprogramación. Los antecedentes de lo que sería la metaprogramación, bueno, recorren hasta lo que sería la distinción entre las arquitecturas de von Neumann y Harvard, entre aquellas como von Neumann que comparten la memoria, los datos y las instrucciones, y la de Harvard donde memoria de instrucciones y de datos están por separado, y fundamentalmente Lisp. Lisp, un lenguaje declarativo del segundo lenguaje de alto nivel creado, tiene fundamentalmente en su diseño la posibilidad de lo que sería llevar la expresión de forma simbólica a una expresión evaluable. Y eso se logra justamente con la función eval, que lo que hizo fue crear, además del primer intérprete, el primer entorno de ejecución REPL, como el que utiliza Python justamente, de read, eval, print y loop. Y ya que estábamos hablando en Python, si bien en la siguiente tenemos, si bien los administradores en general de Python son bastante reactivos a todo lo que sería el enfoque declarativo, sí es interesante lo que plantea Ian Viking, del creador de pip y de virtualenv, que serían los manejadores de paquetes en Python, el tema de que la metaprogramación, fundamentalmente a través de las macros en lo que sería Python, pueden dejarte, digamos, el riesgo, ahora, ahí está, el riesgo de que necesites un programador con grandes aptitudes para mantener el código. La metaprogramación también puede extenderse a lo que serían los project builders. Es decir, tenemos, por ejemplo, en el caso de Angular, el comando ng generate, y en el caso de .NET tenemos .NET New, donde te generan proyectos incluso con distintos tipos de arquitectura. Por ejemplo, en el caso de .NET podemos tener la creación de una aplicación web con el formato de Model View Controller. En el caso de Angular podemos crear incluso un modelo genérico de cliente-servidor.
Y la arquitectura típica, en definitiva, que tienen todos estos Project Builder, que lo vemos en la próxima diapositiva, generalmente lo que incluyen es un componente generador que ofrece una Command Line interfaz para que utilice el usuario, y que utiliza otros dos componentes que son lo que sería el parser del skeleton. El skeleton sería la descripción justamente de la estructura, lo que podríamos llamar la estructura estática del proyecto, los directorios, los archivos y demás. Y muchas veces también tenemos un motor de plantillas que lo que hace es justamente hacer la populación de las plantillas en el caso de tenerlas ya preparadas. En definitiva, de lo que hablamos es de productividad. Es decir, como veníamos conversando, la preocupación acerca de la productividad en el desarrollo de software es algo que incluso antecede a las metodologías ágiles, como ahí tenemos el documento de Maxwell, el del 2000, o incluso anteceden a lo que sería la programación orientada a objetos. Ahí tenemos a Duncan de la DEC y su documento de 1989, si no me equivoco. Pero además de la productividad, lo que queremos abordar es el tema de la complejidad. Es decir, la profusión de los distintos sistemas, ahora incluyendo los sistemas embebidos, lo que nos lleva es a la integración justamente de las arquitecturas de cómputo, y ahí hay un tema de abordar esa complejidad a través de elevar el nivel de abstracción. Así, por ejemplo, en el caso de hardware, lo que manejamos es la síntesis de alto nivel o los lenguajes descriptivos de hardware, y en lo que sería las comunicaciones o el networking, manejamos lo que es la infraestructura definida por código. También en el desarrollo de software trabajamos con lo que sería la metaprogramación. Ahora vamos a ver con Cintia específicamente cómo aborda Goten.js el tema de la construcción de proyectos. Bueno, surge como propuesta creativa Goten.js como framework que estructura, su estructura es en módulos, dependiendo de cada tecnología que aborde dentro del stack de JavaScript. Esto nos da como ventaja que en el caso de querer agregar otra tecnología dentro del stack, se puede hacer como un módulo aparte que invoque el CLI de Goten. En cuanto a la estructura estática que maneja, es el siguiente directorio que estamos viendo, que se compone por la carpeta Actions, Commands, los documentos propios del proyecto, las questions, el source, los tests y los utils. Dentro de esto, lo más importante es el CLI y el Docker Compose en el caso de querer desarrollar o utilizarlo. Igualmente ahora en la siguiente vamos a ver más bien desarrollado esto. En cuanto a la estructura dinámica, si bien dentro de la estructura estática se crean todas esas carpetas, dentro de esas carpetas hay un archivo por cada... El archivo principal es el CLI de Goten, que se comunica con el CLI de los otros módulos. Como había dicho anteriormente, se puede agregar una tecnología dentro del stack de JavaScript. ¿Cómo se debería hacer? Siguiendo la estructura dinámica que siguen los otros tres módulos, que básicamente es el archivo principal donde se encuentran los comandos eh, del, del CLI, de la tecnología en sí. Luego, después de ahí, vamos a el documento que nos permite la creación de un proyecto base. Luego nos comunicamos. En el caso de que se necesiten validaciones para hacer
algún proyecto o alguna VM o alguna autenticación que querramos implementar, está este archivo en especial donde se crean las validaciones que se necesitan por cada comando. Los métodos los vamos a concentrar en el archivo validations. En cuanto, volviendo a los comandos, si se quieren formatear o validar el comando, dependiendo de si bien los métodos de validación están acá, se concentran más las validaciones del formato de los nombres de las carpetas, de los nombres de los proyectos que le pongamos a lo que queramos crear o de la VM en sí, en el archivo utils. En cuanto al commands, también si bien tenemos todas estas validaciones, cuando creamos el proyecto, a partir del archivo actions. El archivo actions se comunica con las rutas que necesita crear para cada template de la estructura que se cree dependiendo de la tecnología. Y luego, bueno, vamos a tener las questions, donde se concentran en las configuraciones bases del proyecto. Eso vendrían a ser las URL, sí, las URLs de las APIs, o en el caso de la base de datos, donde está alojada la base de datos, o alguna variable en entorno más que necesitemos, predefinidas por Goten en sí. En el caso de que alguien quiera cambiar o customizar la estructura que se genere, lo tiene que hacer a mano. Salvo, una vez creado todo el proyecto, si queremos agregar una VM, Goten tiene un comando que es Goten AVM, donde a partir de los injection son se componen por dos slash y un import como tag, digamos. En definitiva son tags que lee Goten.js y ahí sabe dónde inyectar el código correspondiente a la VM que estemos creando, dentro de toda la estructura que hayamos generado previamente. En cuanto, esta es toda la arquitectura que se necesita, pero si queremos que sea más completa, deberíamos poner un archivo test que verifique que la creación del proyecto o de la entidad que querramos, entidad llamemos a AVM, se esté haciendo correctamente, como se pretenda. Más el README correspondiente a la tecnología. En el caso, en cuanto al Docker Compose, en el caso de querer, si bien Goten.js es soportado por 3 sistemas operativos, ya sean Windows, a partir de, bueno, Windows 10, Linux y Mac, Docker nos permite containerizar y aislar de cierta forma el ambiente que queramos para que funcione de igual manera en los 3 sistemas operativos, teóricamente hablando. Se puede usar de Goten.js con Docker o sin Docker. En el caso de que queramos, está armado de cierta forma que tenemos un contenedor con una imagen de Node, donde se le pueden instalar bueno, las 3 tecnologías que maneja. En el caso de manejar alguna tecnología respecto de JavaScript, se va a poder
aplicar al contenedor del CLI de Goten. Tenemos un contenedor por cada base y otro por contenedor con Redis. En el caso de querer implementar alguna base de datos más, es cuestión de crear otro contenedor para que se pueda comunicar con la red de Docker que forma para poder comunicar todos estos contenedores y así poderlo aplicar al proyecto. Bueno, sí, como principio, Goten, como ya vimos, crea proyectos frontend, proyectos backend conectados a la base de datos Mongo, SQL o MariaDB. El contenedor de MySQL se puede utilizar para MariaDB también. Acá es lo que estamos viendo, es lo que especificamos en el CLI de Goten, en el archivo que habíamos visto principalmente, el cli.js. Ahí detallamos cada una de estos comandos, con las properties y los enlaces a los otros documentos que habíamos visto. Lo paso. Bueno, en Node podemos crear AVMs, proyectos y la autenticación. Si lo pasamos, esta es la forma de crear un proyecto. Vamos a pasar a la otra diapositiva para poder ver la arquitectura que genera. Es básicamente lo que se necesita de un proyecto Node, que consta de la aplicación del app.app.js que levanta el servidor de Node, las rutas, los modelos que van a la base, los filtros, los DTOs que sirven para poder jugar con los assemblers y crear las copias de los modelos para la base de datos, los controllers para poder controlar los errores y comunicarse con los servicios que se comunican con el DAO. El DAO va directamente a comunicarse con la base de datos. Detalle no menor, Goten siempre al momento de crear un proyecto deja un .goten con las configuraciones iniciales. En cuanto a Angular, también se pueden crear AVMs, proyectos y autenticación de esta forma. La arquitectura que maneja termina siendo la que vemos en pantalla, donde esto es dinámico, estáticamente, todo lo que es component los pone en una carpeta particular para ubicar los componentes autogenerados. Dentro de esa carpeta va a haber otra que sea para el home, otra para el menú. Acá se van a- ¿cómo es? A linkear con el resto de los componentes. Eh, y luego un generic en el caso de querer replicar un formato genérico de un componente en sí. Vamos a tener en el caso de que hagamos una VM, toda la estructura correspondiente a la VM en sí y otro para las rutas, más los services. En cuanto a cómo conectamos las dos aplicaciones que generamos, ya sea en Node con una de Angular. La de Node ya de por sí, si la conectamos con Mongo, nos va a quedar una arquitectura MEAN, donde la conexión se da a través de un HTTP client desde Angular
donde se comunica con la API de Node. En Goten, nosotros eso lo ubicamos en un archivo en Angular, eh, donde se especifica la URL donde está expuesta la API, y con eso ya se estaría haciendo la conexión entre ambas arquitecturas. En el caso de querer conectar una base MySQL, la conexión entre ambas arquitecturas termina siendo igual, lo que cambia es la base de datos nada más. Tanto para Angular como para React, en Mongo se usa Mongoose, y en MySQL se va a usar SQLize como ORM. En React soporta tanto Context como Redux. También creando los ADMs, los proyectos y la autenticación correspondiente. Por default nos toma, si le ponemos el comando que estamos viendo en pantalla, el context, y si no, le tenemos que especificar con una property que queremos Redux. En cuanto a la arquitectura de context, termina siendo la que estamos viendo en pantalla, donde en verde se encuentran los componentes que no hacen falta que el usuario modifique. El componente app y el navbar generalmente son estáticos. Eh, y después, en cuanto al azul, encontramos el home, donde este sí tiene que ser modificado por quien use la aplicación o desarrolle sobre ella, porque Goten lo ubica por creer necesario en un proyecto, pero está de relleno porque va a customización de quien lo use. En cuanto a rojo, va a estar sí, el provider del contexto de router, y después todo lo que vemos en violeta termina siendo toda la estructura base de la VM que genera, que es la que luego se va a comunicar con la API. Después vamos a tener el provider del contexto del snack bar. Si queremos que sea la arquitectura de Redux, termina creando sí, todo lo que estamos viendo en pantalla. Básicamente en rojo vemos los archivos correspondientes a la VM que se comunica con la base de datos, o con la API, mejor dicho. Vamos a tener el home de la misma manera que lo tenemos en context para customizar. Y luego, bueno, en verde van a ser los componentes que no es necesariamente, no es necesario que modifique el usuario. En violeta terminan haciendo todo el contexto de Redux, más el simbolito más, que es el que lo representa en los otros componentes. Pasando a la arquitectura, tanto como pasaba en Angular, se puede conectar una arquitectura React con una Node, formando la arquitectura MAN, teniendo en cuenta que la base de datos es Mongo. ¿Cómo hace la conexión entre React y Node? En vez de por un HTTP client, lo hace por Axios. El- Genéricamente va a ser lo mismo. En uno de los archivos le tenemos que especificar, acá está expuesta la API, y después la estructura de React se va a poder comunicar con ella en sí. En el caso de querer elegir una base SQL, termina siendo sí, la conexión de la base en MySQL, y en cuanto a la conexión entre ambas arquitecturas tampoco se modifica, se mantiene de la misma manera.
Conclusiones que sacamos. Gracias a la arquitectura que planteamos, pudimos reducir el tiempo de desarrollo siempre y cuando sean basadas en JavaScript, construir un ambiente de desarrollo con estas herramientas en pocos minutos, porque es tan solo ejecutar un comando, y en vez de realizar toda la estructura base, eh, sí, a mano, por así decirlo, que eso llevaría un poco más de unos pocos minutos, haciendo que el maquetado sea más rápido para alguna prueba de concepto que se necesite, o bueno, o siendo no prueba de concepto, ¿no? Eh, Podemos lograr una persistencia con la base de datos por tener una API conectada a una base, eh, un sistema completo de autenticación, que es lo que logramos a través de Gotenaut. Esto no se ve bien en la presentación, pero Goten genera en la estructura toda la estructura correspondiente a la autenticación. Si lo ejecutamos en Node, en los sistemas de archivos que vimos, va a poner tanto como ponían los tags de los ADM. Bueno, en los tags de autenticación va a inyectarle el código correspondiente, tanto en Node como en las tecnologías de front. Eso por una parte, y por otra parte, poder utilizarlo en un ambiente limpio y transparente por la implementación de Docker y con los recursos necesarios, sin que sobren. En cuanto a, abrimos el espacio de preguntas, si tienen alguna como para responder, va como para preguntar. Yo tengo una. Sí, eh, no quiero ponerme en modo Fossati, dime, dime. pero ¿esto lo habían desarrollado en una empresa para venderlo o para usarlo ustedes mismos? No, esto surgió, eh, a ver, sabemos que dentro de lo que es sí, el mercado de software, los tiempos son acotados. Entonces, vimos la oportunidad de decir, bueno, como también CIS quería incursionar en tecnología JavaScript, desde el área de I+D surgió la idea de decir, bueno, tenemos que crear algo que nos genere proyectos rápido y hacer pruebas de concepto para poder hacerlo en poquito tiempo, ver si funciona y si no, pasar a otra estrategia. La forma de capitalizar todo eso fue haciendo Goten.js. No fue como para venta externa, sino para uso interno. Sin embargo, hay algunos módulos, como por ejemplo el de la paginación de React, o creo que el módulo de React en sí y el de Angular también está, para uso público. La- lo que el objetivo es poder sacar una versión estable de todo esto y que esté abierto a la comunidad. Genial. Y una más que tenía duda, pero Sí, fue muy a la mitad y no pude preguntar. Y que capaz que no es muy específico, pero el módulo de inyección que supuestamente inyecta eh, instrucciones a la VM, sí. ¿eso cómo funciona específicamente? Esto, mira, vamos acá. Nosotros tenemos los comandos goten AVM para poder generar el AVM. Eso se va a generar a través del actions. Lo tenés que generar, o sea, hay una restricción que no dije. Para poder acoplar una VM, el proyecto tiene que ser eh, creado con Goten.
Lo que hace para darse cuenta si el proyecto fue creado con Goten o no es ver el punto .env que hemos visto acá, el punto Goten. Si Goten se da cuenta que está este archivo, pasa al Actions, ejecutando Goten ABM para cualquier tecnología, y de ahí, como dije anteriormente, Goten, sabiendo que el proyecto lo generó él antes de, al generarlo, ya pone tags para el ABM en sí y para la autenticación, como previniendo a futuro. O sea, en el caso que yo quiera agregar una ABM, sé que tengo que buscar en el código esos tags y en esos tags poner, o sea, inyectar el template correspondiente a cada ABM. Perfecto. Sí, sí, está claro eso. Eso. Yo tengo una pregunta. Decime. ¿Tienen alguna combinación como de estrategias que no estén habilitadas o se pueden todas? Me refiero, por ejemplo, viste que en React puedes usar context o puedes usar Redux y después puedes usar Axios o un HTTP directamente. ¿Hay alguna combinación que me digas, no, esta todavía no funciona o es incompatible o algo? ¿O puedes usar cualquier cosa con cualquier cosa? No. En cuanto a la combinación, son las que expuse. Si queremos salirnos de todo lo que dije, va a customización de quien lo quiere hacer. Eso significa meter mano y desarrollarlo. Mm. Claro, no tiene un runtime, digamos. O sea, vos generás el proyecto, es un project builder, y después lo que elaborás, se lo elaborás. Lo que tiene, sí, es un par de comandos que, digamos, que podés ir ahí, como los ABM, que podés ir agregándole cosas, digamos, al proyecto, que por ahí sí, para agregarle esas cosas, como explicaba recién Cintia, necesita verificar digamos, que creó el proyecto Goten y que tiene, digamos, a mano una estructura a la que puede tocar, digamos. Pero después no es que tiene... Sería agregarle plugins sobre lo que claro, está pero mapeado. no es que tiene un runtime, que decir, No, no, claro. que vas haciendo chequeos de que estás manteniendo la estructura de una manera acorde como está planeado. No, una vez que creaste el proyecto, después sigue tu laburo. ¿Puedo hacer dos preguntas más? No quiero sacarle mucho tiempo ya a los demás chicos. Sí. Una era que en un momento habías mencionado un módulo de Assembler que no entendí para qué era. El assembler Y antes de esa, una que es más fácil, o sea, más rápida de responder, que sí, sería este proyecto, ¿no? Este generador de proyectos. ¿Es sí. rápido? Eso depende lo que consideres vos rápido. Suponete que ya lo tenés configurado. Te lo ¿Querés verlo? Lo tengo levantado. Bueno, Te apuró, ¿eh? No le puedes decir que no ahora. No, obvio, Yo lo quiero ver. esperen que no están viendo la otra pantalla, pero En tu cara, Fernando, se llama eso. no, es para ver, a ver si. Esto terminamos. no es C++. Claro, acá el No, compilador de C++ te toma la vida. avisale Eh, a Fer con una semana de anticipación, así abre el visual. Para la semana que viene te lo muestra. Está cargando. No, Sí, el que está cargando es el visual. Sí, sí, por eso. ahí dice Matías que ahora se quejan porque no lo hicimos jugar al Mario Bros. Y un poquito sí. estamos probando en vivo. Puede salir bien como mal. Como para no dejar el espacio de silencio, lo que yo hice previamente fue hacer un Docker Compose app -d para levantar todo el Docker Compose.yml, entrar al contenedor de Goten CLI
Para que me tome las dependencias, Goten tiene un package JSON donde tiene las dependencias que necesita. Para que me tome las dependencias globales dentro del contenedor, le tengo que hacer un npm link. Como todo proyecto de Node, debo hacerle un npm install para que me instale las dependencias, ¿no? Primero. Y por eso me toma el comando goten new o el comando goten que le ponga. En el caso de que yo no hubiese puesto npm link, el comando goten no me lo tomaba. Acá ejecuté un goten new, el nombre del proyecto, elijo la base de datos, el puerto. Acá yo la base de datos la tengo levantada en el Docker Compose. El Docker Compose tiene como nombre del servicio MongoDB, por ende le debo poner MongoDB. Está en localhost, así que por default Goten genera los proyectos en localhost. Le pongo enter. El puerto que se utiliza es el 27017 para Mongo. Debe user none por default y crea el proyecto. Esto ustedes por ahora lo tienen, o sea, si vos querés levantar el proyecto tenés que hacer todo esto de hacer el npm link y todas estas cosas, ¿no? No, La esto, idea... dale. perdón que te interrumpa. No, decime. Lo del npm link y todo eso lo tuve que hacer por el hecho de que lo estoy haciendo en Docker. Ok, está bien. En el caso de que yo lo haga sin Docker, tengo que hacer un npm install y ya estaría. Claro. Y después haces un npm run de algún script, o eso también ya te instala Goten como dependencia, digamos. Me instala Goten como dependencia ya. Al hacer npm install Claro, está bien. Sí. por el link. Perfecto. Sí. Más o menos acá está. Acá creamos la carpeta Fernando. Va, el Genial. proyecto Fernando. Y el otro, el assembler y ya está, porque si no, no. Bueno, el de Pupi Assembler, y Rodri me va a matar. justamente por esto vengo, para mostrar. A ver. Termina siendo métodos para poder crear el DTO. Así de simple. O sea, vos planteás, si al hacer una AVM, si yo pondría Goten AVM casita, me toma todas las properties e impacta el modelo en un DTO. Todo eso lo hace el assembler a través de tu DTO a from DTO. Esto se ve en el DTO en sí, me parece. Donde, bueno, en el DTO tenemos el método para tratar toda esa información. Pero es básicamente eso. No le quiero robar mucho tiempo a los otros chicos, pero en el caso de que quieran, se puede hacer una VM. Ya está bien de código. Por eso. No. Sí, no, ya está. Ya le saqué fotos, los muchachos que Li- vean el pero video ya saben pero lo que espera. ahora libérenlo, ya está, así lo podemos usar. Sí, obvio. Estamos en ese rumbo. Métanle pata, loco, va. Próximamente en GitHub o GitLab o algo. El próximo proyecto es Sí, Goten Copilot. sí. Me está olvidando de algo que sí o sí lo tengo que decir. Aparte de GitLab. Si se expone, se pone a través de NPM como lo vinimos haciendo. En el caso de querer tener más información sobre eso, Ah, no, acá entra en ahí entra propaganda. el espacio publicitario. Me parece excelente este último. Yo pertenezco al área de I+D. Terminamos haciendo cosas como estas y un poquito más
no sé si complejas, pero atractivas, como por así decirlo. Estamos buscando talentos, ya sea para I+D y para las otras áreas, así que en el caso de que si quieran sumar, en el flyer están los datos. Y ya de por sí, muchísimas gracias por el aguante. Cada Perfecto. uno que se sume, me agregan un sanguchito para... Bien ahí. La referencia era bastante jugosa. Está bien. Bueno, creo que esto quedó bastante claro en todo caso. Por ahí para no alargarlo más, si no les mandamos consultas a ellos.